Hola, hoy vamos a conectar sensores de 3 hilos tipo PNP y NPN a un PLC. Este PLC requiere alimentación de 24 volts. El indicador de power está encendido, lo que nos indica que el PLC ya está energizado. Los sensores también ya están conectados a la fuente de 24 volts. Recordemos cable café a 24 volts y azul a 0 volts. Nos falta conectar la salida de los sensores y debemos decirle al PLC qué tipo de sensor vamos a conectar, PNP o NPN. Estos sensores son tipo NPN, entonces la terminal COM del PLC necesitamos conectarla a 24 volts para que con la salida negativa de los sensores se activen las entradas del PLC. Entonces conectamos el común a 24 volts y cableamos la salida de los sensores a las entradas del PLC. Muy bien, ya está aquí conectados los sensores al PLC y la terminal COM la mandamos a 24 volts, que sería esto. Aquí hicimos un puente entre el COM y el 24 volts. Y los sensores, este sensor lo tenemos aquí en esta entrada, que viene siendo la 3, y este otro sensor en la entrada 10. Entonces activamos este sensor, se activa la entrada 3, activamos este otro y se activa la entrada 10. Ahora en vez de este sensor M18 vamos a poner uno tipo PNP para ver qué sucede. Como pueden notar, aunque el sensor se activa, no se refleja la entrada del PLC. Esto es porque este sensor es PNP o salida positiva, mientras que el PLC está esperando entradas NPN o negativas. Por ejemplo, vean con este sensor, si se activa la entrada del PLC. Si queremos que las entradas del PLC se activen con señales de sensores PNP, necesitamos conectar el común del PLC a 0 volts. Ahorita el común está a 24 volts, necesitaríamos pasarlo a 0 volts. Ya está conectado el común a 0 volts. Entonces ahora las entradas del PLC se activarán cuando reciban señales positivas. Vean, activamos este sensor y se enciende la entrada correspondiente. Pero cuando activo el sensor NPN, la entrada no se activa. Ahora las entradas del PLC se activarán cuando reciba 24 volts, ya sea mediante un sensor, un botón, un micro switch, etc.